3:34. Veo cómo el Señor Jesús se inclina a los deseos del confesor, ya que en este periodo no se me aparece como maestro en la plenitud de fuerzas y de humanidad como adulto, sino que se me aparece como un niño pequeño. Este Dios infinito se humilla hasta mí bajo la apariencia de un niñito pequeño, pero la mirada de mi alma no se detiene en la superficie. Aunque tomas la apariencia de un niñito pequeño, yo veo en ti al inmortal, al infinito Señor de los señores, adorado día y noche por los espíritus puros, para el cual arden los corazones de los serafines como el fuego del amor purísimo. Oh Cristo, oh Jesús, deseo superarlos en el amor hacia ti. Les pido el perdón, oh espíritus puros, por haber osado compararme con ustedes. Yo, un abismo de miseria, una vorágine de miseria, pero tú, oh Dios, que eres un abismo inconcebible de misericordia, absórbeme como el ardor del sol absorbe una gota de rocío. Tu mirada amorosa allana todo abismo. Me siento sumamente feliz de la grandeza de Dios. Ver la grandeza de Dios es para mí absolutamente suficiente para sentirme feliz por toda la eternidad. 3:35. Una vez al ver a Jesús bajo la apariencia de un niñito pequeño, pregunté: Jesús, ¿por qué ahora tratas conmigo tomando el aspecto de un niñito pequeño? Después de todo, yo veo en ti a Dios infinito, al Creador y a mi Señor. Jesús me contestó que hasta que yo no aprendiera la sencillez y la humildad, trataría conmigo como a un niño pequeño. 3:36, 1934. Durante la Santa Misa, en la que Jesús fue expuesto en el Santísimo Sacramento, antes de la Santa Comunión, vi 2 rayos que salían de la hostia santísima, tal y como están pintados en la imagen, uno rojo y otro pálido. Se reflejaban sobre cada una de las hermanas y sobre las alumnas, pero no sobre todas de modo igual. Sobre algunas estaban apenas esbozados. Era el día en que terminábamos los ejercicios espirituales de las jovencitas. 3:37, 22 de noviembre de 1934. Una vez el Padre Espiritual me ordenó reflexionar bien sobre mí y analizar si no había en mí algún apego a alguna cosa o criatura o a mí misma, y si no había en mí una inclinación a hablar inútilmente, ya que todo eso impedía al Señor Jesús administrar libremente en mi alma. Dios está celoso de nuestros corazones y quiere que lo amemos exclusivamente a Él. 3:38. Cuando comencé a reflexionar profundamente sobre mí, no noté estar apegada a alguna cosa, pero, como en todas mis cosas, también en esta tenía miedo de mí misma, y no me fiaba de mí misma. Cansada de este minucioso análisis, fui delante del Santísimo Sacramento y rogué a Jesús con toda la fuerza de mi alma: Jesús, esposo mío, tesoro de mi corazón, tú sabes que te conozco solamente a ti, y que no conozco otro amor fuera de ti. Pero, Jesús, si tomara apego a cualquier cosa fuera de ti, te ruego y te suplico, Jesús, por el poder de tu misericordia, hazme morir inmediatamente, porque prefiero morir 1000 veces que engañarte una vez en la cosa más pequeña. 3:39. En aquel momento Jesús se presentó súbitamente delante de mí, no sé de dónde, resplandeciente de una belleza indecible, con una túnica blanca, con las manos levantadas, y me dijo estas palabras: Hija mía, tu corazón es mi descanso, es mi complacencia. En él encuentro todo lo que un gran número de almas me niega. Dilo a mi sustituto. Y repentinamente no vi nada más, solamente todo un mar de consolaciones entró en mi alma.
3:40. Ahora comprendo que nada puede ponerme barreras en el amor hacia ti, Jesús, ni el sufrimiento, ni las contrariedades, ni el fuego, ni la espada, ni la muerte misma. Me siento más fuerte que todo eso. Nada puede compararse con el amor. Veo que las cosas más pequeñas, cumplidas por un alma que ama sinceramente a Dios, tienen un valor inestimable en los ojos de sus santos. 11. Una mañana, después de haber abierto la puerta para dejar salir a nuestra gente que traía el pan, entré un momento en la pequeña capilla para hacer a Jesús una visita de 1 minuto y para renovar las intenciones del día. Oh Jesús, hoy todos los sufrimientos, las mortificaciones, las plegarias, las ofrezco por el Santo Padre, para que apruebe esta fiesta de la misericordia. Pero Jesús, debo decirte todavía una palabra. Estoy muy sorprendida de que me ordenas hablar de esta fiesta de la misericordia, mientras esta fiesta, según me dicen, ya existe. Entonces, ¿para qué he de hablar de ella? Y Jesús me contestó, ¿quién de entre la gente sabe de ella? Nadie, y hasta aquellos que han de proclamarla y enseñar a la gente esta misericordia, muchas veces ellos mismos no lo saben. Por eso quiero que la imagen sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua, y que se la venere públicamente, para que cada alma pueda saber de ella. Haz una novena según la intención del Santo Padre, que debe constar de 33 actos, es decir, de repetir este mismo número de veces la oración a la misericordia que te he enseñado. 3:42. El sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra, purifica el alma. En el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo. El amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. 3:43. Oh Jesús, te doy gracias por las pequeñas cruces cotidianas, por las contrariedades con las que tropiezan mis propósitos, por el peso de la vida comunitaria, por una mala interpretación de mis intenciones, por las humillaciones por parte de los demás, por el comportamiento áspero frente a nosotros, por las sospechas injustas, por la salud débil y por el agotamiento de las fuerzas, por repudiar yo mi propia voluntad, por el anonadamiento de mi propio yo, por la falta de reconocimiento en todo, por los impedimentos hechos a todos mis planes. Te doy gracias, Jesús, por los sufrimientos interiores, por la aridez del espíritu, por los miedos, los temores y las dudas, por las tinieblas y la densa oscuridad interior, por las tentaciones y las distintas pruebas, por las angustias que son difíciles de expresar y especialmente por aquellas en las que nadie nos comprende, por la hora de la muerte, por el duro combate durante ella, por toda la amargura. Te agradezco, Jesús, que has bebido el cáliz de la amargura antes de dármelo endulzado. He aquí, he acercado los labios a este cáliz de tu santa voluntad. Hágase en mí según tu voluntad, que se haga de mí lo que tu sabiduría estableció desde la eternidad. Deseo beber hasta la última gotita del cáliz de la predestinación. No quiero analizar esta predestinación. En la amargura mi gozo, en la desesperación mi confianza. En ti, oh Señor, todo lo que da tu corazón paternal es bueno. No pongo las conglobaciones por encima de las amarguras, y las amarguras por encima de las consolaciones, sino que te agradezco todo, oh Jesús. Mi deleite consiste en contemplarte, oh Dios inconcebible. En estas existencias misteriosas está mi alma. Es allí donde siento que estoy en mi casa.
conozco bien la morada de mi esposo. Siento que en mí no hay ni una gota de sangre que no arda de amor hacia ti. Oh belleza eterna, quien te conoce una vez solamente no puede amar ninguna otra cosa. Siento la vorágine insondable de mi alma, y que nada la puede llenar sino Dios mismo. Siento que me hundo en él como un granito de arena en un océano sin fondo. 344. 20 de diciembre de 1934. Una noche, al entrar yo en la celda, vi al Señor Jesús expuesto en la custodia, como si estuviera a cielo abierto. A los pies del Señor Jesús vi a mi confesor, y detrás de él a un gran número de eclesiásticos de alto rango, con ropa que nunca había visto, salvo en visión, y detrás de ellos varias clases de eclesiásticos. Más allá vi una multitud tan grande de gente que no pude abarcarla con la vista. Vi saliendo de la hostia estos dos rayos que están en la imagen, que se unieron estrechamente, pero no se confundieron, y pasaron a las manos de mi confesor, y después a las manos de los eclesiásticos, y de sus manos pasaron a las manos de la gente, y volvieron a la hostia. Y en aquel momento me vi, entrando en la celda. 345. 22 de diciembre de 1934. Cuando me tocó en la semana de ir a confesarme, llegué cuando mi confesor estaba celebrando la Santa Misa. En la tercera parte de la Santa Misa vi al niño Jesús un poco más pequeño que de costumbre, y con la diferencia de que tenía un delantalcito de color violeta, mientras habitualmente lo tenía blanco. 346. 24 de diciembre de 1934. La vigilia de la Navidad. Por la mañana, durante la Santa Misa, sentí la cercanía de Dios. Mi espíritu se sumergió en Dios inconscientemente. De repente escuché estas palabras: Tú eres una morada agradable para mí, en ti descansa mi espíritu. Después de estas palabras sentí la mirada del Señor dirigida al fondo de mi corazón, y viendo mi miseria me humillé en espíritu y admiré la gran misericordia de Dios, y que este Altísimo Señor se acercaba a tal miseria. Durante la Santa Comunión, la alegría inundó mi alma. Sentía que estaba unida estrechamente a la divinidad. Su omnipotencia absorbió todo mi ser. Durante el día entero sentí la cercanía de Dios de modo particular, y aunque los deberes no me permitieron ir a la capilla ni por un momento durante todo el día, sin embargo no hubo ni un instante en que no estuviera unida a Dios. Lo sentí dentro de mí de una manera más sensible que cualquier otra vez. Saludaba sin cesar a la Santísima Virgen. Ensimismándome en su espíritu, le rogaba enseñarme un verdadero amor a Dios. De repente oí estas palabras: Te revelaré el secreto de mi felicidad en la noche, durante la Santa Misa. La cena fue antes de las 6. A pesar de la alegría y el ruido exterior que hay cuando se parte el oplactec y durante las felicitaciones mutuas, y por un instante fui privada de la presencia de Dios. Después de la cena nos apresuramos con el trabajo, y a las 9 pude ir a la adoración a la capilla. Había obtenido el permiso de no acostarme, sino esperar la misa de medianoche. Me alegré muchísimo. Desde las 9 hasta las 12 tenía el tiempo libre. De 9 a 10 hice la adoración por mis padres y por toda mi familia. De 10 a 11 hice la adoración por mi director espiritual. Primero agradecí a Dios que se dignó darme aquí en la tierra esta gran ayuda visible, tal y como me lo había prometido. Y por otro lado pedí a Dios que le diera luz para que pudiera conocer mi alma y guiarme según a Dios le agradaba. Desde las 11 hasta las 12 rogué por la Santa Iglesia y por el clero, por los pecadores, por las misiones,
por nuestras casas, las indulgencias las ofrecí por las almas del purgatorio. 3:47, las 12, 25 de diciembre de 1934. Misa de medianoche. En cuanto empezó la Santa Misa, el recogimiento interior empezó a adueñarse de mí. El gozo inundó mi alma. Durante el ofertorio vi a Jesús en el altar. Era de una belleza incomparable. Durante todo el tiempo el niñito miró a todos, extendiendo sus manitas. Durante la elevación, el niñito no miraba hacia la capilla, sino hacia el cielo. Después de la elevación volvió a mirarnos, pero muy poco tiempo, porque como siempre fue partido y comido por el sacerdote. Pero el delantalcito ya lo tenía blanco. Al día siguiente vi lo mismo y al tercer día igual. Es difícil expresar la alegría que tenía en el alma. Esta visión se repitió durante 3 santas misas, igual como en las primeras. 3:48, año 1934. Primer jueves después de Navidad. Olvidé completamente que hoy es jueves, por eso no hice la adoración. Junto con otras hermanas fui al dormitorio a las 9. Extrañamente no lograba dormir. Me parecía que no había cumplido algo. En la memoria hice un repaso de mis obligaciones y no pude recordar nada. Eso duró hasta las 10. A las 10 vi el rostro martirizado de Jesús. De pronto Jesús me dijo estas palabras: te esperé para compartir contigo el sufrimiento, ya que ¿quién puede comprender mis sufrimientos mejor que mi esposa? Pedí el perdón a Jesús por ser tibia, avergonzada, sin atreverme a mirar a Jesús, pero con el corazón contrito, pedí que Jesús se signara a darme una espina de su corona. Jesús contestó que me daría esa gracia, pero al día siguiente e inmediatamente la visión desapareció. 3:49 por la mañana. Durante la meditación sentí una espina dolorosa en la parte izquierda de la cabeza. El dolor duró el día entero. Pensé continuamente cómo Jesús había logrado soportar el dolor de tantas espinas que hay en la corona. Uní mis sufrimientos a los sufrimientos de Jesús y los ofrecí por los pecadores. A las 4, al venir a la oración, vi una de nuestras alumnas ofendiendo terriblemente a Dios con los pecados impuros del pensamiento. Vi también a cierta persona por la cual pecaba. Un temor atravesó mi alma y pedí a Dios, por los dolores de Jesús, que se dignara sacarla de esa horrible miseria. Jesús me contestó que le concedería la gracia no por ella, sino por mi plegaria. Entonces comprendí cuánto deberíamos rogar por los pecadores y especialmente por nuestras alumnas. 3:50. Nuestra vida es verdaderamente apostólica. No sé imaginarme a una religiosa que iba en nuestras casas, es decir, en la congregación nuestra, que no tenga el espíritu apostólico. El celo por la salvación de las almas debería arder en nuestros corazones. 3:51. Oh Dios mío, cómo es dulce sufrir por ti, sufrir en los rincones más secretos del corazón, muy ocultamente, arder como una víctima sin ser vista por nadie, pura como el cristal, sin consolación alguna ni compasión. Mi espíritu arde con el amor activo, no pierdo tiempo en ninguna fantasía. Tomo cada momento por separado, ya que esto está en mi poder. El pasado no me pertenece, el futuro no es mío, el tiempo presente trato de aprovecharlo con toda el alma. 3:52, 4 de enero de 1935. Primer capítulo de la Madre Borgia. Durante este capítulo, la Madre resaltaba la vida de fe y la fidelidad en las cosas pequeñas. En la mitad del capítulo oí estas palabras: deseo que haya en ustedes más fe en el momento actual.
Qué gran alegría me da la fidelidad de mi esposa en las más pequeñas cosas. De repente miré el crucifijo y vi que Jesús tenía la cabeza vuelta al refectorio y que sus labios no se movían. 3:53. Cuando lo dije, la Madre Superiora me contestó: usted ve, hermana, cómo Jesús exige que nuestras vidas sean de fe. Cuando la madre se fue a la capilla y yo me quedé para limpiar la habitación, de pronto percibí estas palabras: di a todas las hermanas que exijo que vivan con el espíritu de fe respecto a las superioras en el momento actual. Pedí al confesor de liberarme de esta obligación. 3:54. Cuando estaba hablando con cierta persona que debía pintar esta imagen, pero que por ciertas razones no la pintaba, durante la conversación con ella oí esta voz en el alma: deseo que sea más obediente. Comprendí que los esfuerzos, aunque sean los más grandes, pero no tienen el sello de la obediencia, no son agradables a Dios. Estoy hablando de un alma consagrada. Oh Dios, qué fácil es conocer tu voluntad en el convento. Nosotras, almas consagradas, desde la mañana hasta la noche, tenemos claramente indicada la voluntad de Dios, y en los momentos de incertidumbre tenemos a las superioras, a través de las cuales habla Dios. 3:55. Víspera del Año Nuevo. Recibí el permiso de no acostarme, sino de orar en la capilla. Una de las hermanas me pidió ofrecer por ella una hora de adoración. Le contesté que sí y rogué por ella una hora entera. Durante la oración Dios me dio a conocer cuánto esta pequeña alma le era agradable. La segunda hora de la adoración la ofrecí por la conversión de los pecadores y especialmente estuve compensando a Dios por las ofensas del momento actual. ¿Cuánto Dios es ofendido? La tercera hora la ofrecí según la intención de mi Padre Espiritual. Pedí con fervor la luz para Él en un asunto particular. Por fin dieron las 12, la última hora del año. Terminé en nombre de la Santísima Trinidad y también en nombre de la Santísima Trinidad empecé la primera hora del Año Nuevo. Pedí a cada persona la bendición y con gran confianza miré hacia el Año Nuevo, que seguramente no escatimaría sufrimientos. 3:56. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el testamento de la Divina Misericordia para nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está oculto el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros, y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, que contiene la vida eterna, que de la infinita misericordia es donada en abundancia a nosotros, y especialmente a los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacia nosotros y especialmente a los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el precio infinito de la misericordia, que compensará todas nuestras deudas y especialmente la de los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que encierra la fuente de agua viva que brota de la infinita misericordia hacia nosotros y especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el fuego del amor purísimo que arde del seno del Padre Eterno, como el abismo de la infinita misericordia para nosotros, y especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está guardado el remedio para todas nuestras debilidades, remedio que emana de la infinita misericordia, como de una fuente para nosotros, y especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el vínculo de unión entre Dios y nosotros, gracias a la infinita misericordia para nosotros, y especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que están encerrados todos los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús hacia nosotros, y especialmente hacia los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza en todos los sufrimientos y contrariedades de la vida. Oh Santa Hostia,
nuestra única esperanza entre las tinieblas y las tormentas interiores y exteriores. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza en la vida y en la hora de la muerte. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los fracasos y el abismo de la desesperación. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las mentiras y las traiciones. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y la impiedad que sumergen la tierra. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre la nostalgia y el dolor, en el que nadie nos comprende. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las fatigas y la vida gris de todos los días. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza cuando nuestras ilusiones y nuestros esfuerzos se esfuman. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los golpes de los enemigos y los esfuerzos del infierno. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las dificultades excedan mis fuerzas y cuando mis esfuerzos resulten inútiles. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las tormentas agiten mi corazón y el espíritu aterrorizado comience a inclinarse hacia la desesperación. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi corazón comience a temblar y el sudor mortal nos bañe la frente. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando todo se conjure contra mí y la negra desesperación comience a introducirse en mi alma. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi vista se apague para todo lo que es terrenal y mi espíritu vea por primera vez los mundos desconocidos. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mis obligaciones estén por encima de mis fuerzas y el fracaso sea mi destino habitual. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando el cumplimiento de las virtudes me parezca difícil y mi naturaleza se revele. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando los golpes de los enemigos sean dirigidos contra mí. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las fatigas y los esfuerzos sean condenados por la gente. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando tu juicio resuene sobre mí. En aquel momento confiaré en el mar de tu misericordia. 357. Oh Santísima Trinidad, confío en tu infinita misericordia. Dios es mi Padre, entonces yo, su niña, tengo todo el derecho sobre su corazón divino, y cuando más grandes son las tinieblas, tanto más plena debe ser nuestra confianza. 358. No comprendo cómo es posible no tener confianza en aquel que lo puede todo. Con él todo y sin él nada. Él es el Señor. No permitirá ni dejará que queden confundidos aquellos que han puesto en él toda su confianza. 359. 10 de enero de 1935, jueves. Por la noche, durante la bendición, comenzaron a atormentarme los pensamientos de este tipo. Todo lo que digo sobre esta gran misericordia de Dios, ¿no es por casualidad una mentira o una ilusión? Y quería reflexionar sobre esto durante un momento. De repente oí una voz interior clara y fuerte. Todo lo que hice sobre mi bondad es verdad, y no hay expresiones suficientes para exaltar mi bondad. Estas palabras fueron tan llenas de fuerza y tan claras que daría la vida por ellas, de que procedían del Señor. Las reconozco por una profunda serenidad que me acompañó en aquellos momentos y que quedó después. Esta serenidad me da una fortaleza y un poder tan grandes que nada son todas las dificultades y las contrariedades, y los sufrimientos y la muerte misma. Esta luz me ha levantado un velo del misterio de que todos los esfuerzos que emprendo para que las almas conozcan la misericordia del Señor son muy agradables a Dios, y de eso viene a mi alma tanta alegría que no sé si en el paraíso puede haber mayor. Oh, si las almas quisieran escuchar al menos un poco la voz de la conciencia y la voz, es decir, la inspiración del Espíritu Santo, digo, al menos un poco, ya que si una vez nos dejamos influir por el Espíritu de Dios, Él mismo completará lo que nos falte. 360.
A Jesús le agrada participar en los más pequeños detalles de nuestra vida, y a veces cumple mis deseos secretos, aquellos que más de una vez le oculto a él mismo, aunque sé que para él no puede haber nada secreto. El día del Año Nuevo hay entre nosotros la costumbre de sacar por suerte al patrono, particular para todo el año. Por la mañana, durante la meditación, se despertó en mí uno de estos deseos secretos, aquel que Jesús Eucarístico fuera mi patrono particular también para ese año, como anteriormente. Sin embargo, ocultando a mi director ese deseo, hablé con él de todo excepto de aquello que deseaba tenerlo como patrono. Al venir al refectorio a desayunar, después de hacer la señal de la cruz, empezó el sorteo de los patronos. Al acercarme a las estampitas con los nombres de los patronos, tomé una sin reflexionar, sin leer enseguida. Quise mortificarme algunos minutos. De repente oí una voz en el alma. «Soy tu patrono, lee». En aquel mismo momento miré la inscripción y leí: «Patrono, para el año 1935, la Santísima Eucaristía». Mi corazón se estremeció de alegría y me alejé secretamente del grupo de las hermanas y fui delante del Santísimo Sacramento, al menos por un breve instante, y allí me desahogué de los sentimientos de mi corazón. Sin embargo, Jesús me llamó dulcemente la atención de que estuviera en aquel momento junto con otras hermanas. Fui inmediatamente ateniéndome a la regla. 361. Oh Santa Trinidad, único Dios, inconcebible es la grandeza de la misericordia hacia las criaturas y especialmente hacia los pobres pecadores. Has revelado el abismo de tu misericordia inconcebible, impenetrable para toda mente humana o angélica. Nuestra nulidad y nuestra miseria se hunden en tu grandeza, oh bondad infinita. ¿Quién puede adorarte dignamente? ¿Hay algún alma que entienda tu amor? Oh Jesús, tales almas existen, pero son pocas. 362. Un día durante la meditación matutina oí esta voz: yo mismo soy tu guía, he sido, soy y seré, pero como me pediste una ayuda visible, te la he dado. Lo había elegido antes de que me lo pidieras, porque esto lo requiere mi causa. Has de saber que las faltas que cometes contra él hieren mi corazón. Evita especialmente actuar a tu gusto, que en cada cosa más pequeña haya un sello de la obediencia. Con el corazón humillado y anonadado pedí el perdón al Señor Jesús por aquellas faltas. Pedí el perdón también al Padre Espiritual y decidí más bien no hacer nada que hacer mucho y mal. 363. Oh Jesús bueno, te agradezco por esta gran gracia, es decir, de darme a conocer lo que soy por mí misma, miseria y pecado, nada más. Por mí misma puedo hacer una cosa solamente, es decir, ofenderte. Oh Dios mío, ¿por qué la miseria por sí misma no puede hacer nada más sin ofenderme? Oh bondad infinita. 364. Una vez me pidieron rezar por cierta alma. Decidí hacer enseguida una novena a la misericordia del Señor. Y a esta novena agregué una mortificación que consistía en llevar en ambas piernas una cadenita durante la Santa Misa. Hacía 3 días que me ejercitaba en esa mortificación. Cuando fui a confesarme y dije al Padre Espiritual que había comenzado aquella mortificación con el supuesto permiso. Pensaba que el Padre Espiritual no tendría nada en contra, sin embargo oí algo contrario, es decir, que no hiciera nada sin permiso. Oh Jesús mío, otra vez el arbitrio. Pero no me desaniman mis caídas, sé perfectamente que soy la miseria. A causa de mi salud no recibí el permiso, y el Padre Espiritual se sorprendió de cómo hubiera podido ejercitarme en mayores mortificaciones sin su permiso. Le pedí perdón por mi comportamiento arbitrario, o más bien por haberme guiado por permisos supuestos
y pedí que cambiara esas mortificaciones por otras. El Padre Espiritual me las cambió por una mortificación interior, que consistió en meditar durante la Santa Misa por qué el Señor Jesús se bautizó. Esta meditación no era para mí ninguna mortificación, ya que hubo en ello una mortificación de la voluntad, visto que yo no hacía lo que me gustaba, sino lo que me había sido indicado, y en eso consiste la mortificación interior. 365. Al alejarme del confesionario y empezar a hacer la penitencia, oí estas palabras: he concedido la gracia al alma, la cual me habías pedido para ella, pero no por tu mortificación que habías escogido tú misma, sino solamente por el acto de obediencia total frente a mi suplente. He dado la gracia a esta alma, por la que has intercedido ante mí, y por la que has mendigado la misericordia. Has de saber que cuando aniquilas en ti tu propia voluntad, entonces la mía reina en ti. 366. Oh Jesús mío, ten paciencia conmigo. Estaré ya más atenta en el futuro. No lo fundo en mí misma, sino en tu gracia y en tu bondad, que es tan grande para mí, una miserable. 367. En cierta ocasión Jesús me hizo conocer que cuando le ruego por alguna intención que a veces me recomiendan, está siempre dispuesto a conceder sus gracias, pero las almas no siempre quieren aceptarlas. Mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo, como Rey de misericordia deseo colmar las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Por lo menos tú ven a mí lo más a menudo posible y tomo estas gracias que ellas no quieren aceptar, y con eso consolarás mi corazón. Oh, qué grande es la indiferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de amor. Mi corazón está recompensado solamente con ingratitud, con olvido por parte de las almas que viven en el mundo. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias. Entonces me dirijo a ustedes, almas elegidas. Tampoco ustedes entienden el amor de mi corazón, y aquí también se ha desilusionado mi corazón. No encuentro el abandono total en mi amor. Tantas reservas, tanta desconfianza, tanta precaución. Para consolarte te diré que hay almas que viven en el mundo, que me quieren sinceramente en sus corazones. Permanezco con delicia, pero son pocas. También en los conventos hay almas que llenan de alegría mi corazón. En ellas están grabados mis rasgos, y por eso el Padre Celestial las mira con una complacencia especial. Ellas serán la maravilla de los ángeles y de los hombres. Su número es muy pequeño. Ellas constituyen una defensa ante la justicia del Padre Celestial e imploran la misericordia por el mundo. El amor y el sacrificio de estas almas sostienen la existencia del mundo. Lo que más dolorosamente hiere mi corazón es la infidelidad del alma elegida por mí. Especialmente, esas infidelidades son como espadas que traspasan mi corazón. 368. 29 de enero de 1935. En la mañana de este martes, durante la meditación, vi interiormente al Santo Padre celebrando la Santa Misa. Después del Padre Nuestro, conversó con Jesús sobre el asunto que Jesús me había ordenado decirle. Aunque yo no le dije al Santo Padre personalmente, sino que estos asuntos fueron tratados por otra persona, no obstante yo sé, por conocimiento interior, que en este momento el Santo Padre está reflexionando sobre esta cuestión que en poco tiempo se cumplirá según el deseo de Jesús. 369. Antes de los ejercicios espirituales de 8 días, fui a mi director espiritual
y le pedí algunas mortificaciones para el tiempo de los ejercicios, pero no obtuve el permiso para todo lo que había pedido, sino solamente para algunas cosas. Recibí el permiso para una hora de meditación de la pasión del Señor y para cierta humillación, pero estaba un poco descontenta de no haber recibido la autorización para todo lo que había pedido. Cuando regresamos a casa, entré un momento en la capilla. De repente escuché en el alma una voz. Una hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que un año entero de flagelaciones a sangre. La meditación de mis dolorosas llagas es de gran provecho para ti, y a mí me da una gran alegría. Me extraña que no hayas renunciado todavía completamente a tu propia voluntad, pero me alegro enormemente de que este cambio se produzca durante los ejercicios espirituales. 370. Este mismo día, mientras estaba en la iglesia esperando la confesión, vi los mismos rayos que salieron de la custodia y se extendieron por toda la iglesia. Eso duró todo el tiempo del oficio. Después de la bendición, se proyectaron sobre ambos lados y volvieron a la custodia. Eran claros y transparentes, como el cristal. Pedí a Jesús que se dignara encender el fuego de su amor en todas las almas tibias. Bajo estos rayos se calentaría el corazón, aunque estuviera frío como un pedazo de hielo, aunque fuera duro como una roca, se volvería polvo. 371. Vilna, 4 de febrero de 1935. Ejercicios espirituales de 8 días. Oh Jesús, Rey de la Misericordia, he aquí de nuevo el momento en que estoy contigo a solas. Por eso te suplico, por todo el amor con el que arde tu corazón divino, aniquila en mí completamente el amor propio, y en cambio incendia mi corazón con el fuego de tu amor purísimo. 372. Al anochecer, terminada la prédica, oí estas palabras. Yo estoy contigo. Durante estos ejercicios espirituales consolidaré tu paz y tu ánimo, para que no desfallezcan tus fuerzas para el cumplimiento de mis propósitos. Por lo tanto, durante estos ejercicios borrarás absolutamente tu propia voluntad, y se cumplirá en ti toda mi voluntad. Has de saber que esto te costará mucho. Por eso escribe en una página en blanco estas palabras. Desde hoy no existe en mí mi propia voluntad, y táchala. En otra página escribe estas palabras. Desde hoy cumplo la voluntad de Dios en todas partes, siempre y en todo. No te asustes de nada, el amor te dará fuerzas y facilitará la realización. 373. En la meditación fundamental sobre el objetivo, es decir, sobre la elección del amor, el alma tiene que amar, tiene la necesidad de amar, el alma tiene que volcar su amor, pero no en el barro, ni en el vacío, sino en Dios. Cuánto me alegro meditándolo, ya que siento claramente que en mi corazón está solamente Él, únicamente Jesús mismo. Y amo a las criaturas tanto cuanto me ayudan a unirme a Dios. Amo a todos los hombres porque veo en ellos la imagen de Dios. 374. Desde hoy no existe en mí mi propia voluntad. En el momento en que me arrodillé para tachar mi propia voluntad, como me había mandado el Señor, oí en el alma esta voz. Desde hoy no tengas miedo del juicio de Dios, ya que no serás juzgada. Desde hoy cumplo la voluntad de Dios, en todas partes, siempre, en todo. 375. Vilna, 8 de febrero de 1935. Trabajo interior particular, es decir, examen de conciencia, sobre negarme a mí misma y mi propia voluntad. Primero, negación de la razón, es decir, someterla a la razón de aquellos que aquí en la tierra sustituyen para mí a Dios. 2. Negación de la voluntad, es decir, cumplir la voluntad de Dios que se me revela a través de la voluntad de aquellos que aquí sustituyen para mí a Dios.
y que está expresada en las reglas de nuestra congregación. 3. Negación del juicio, es decir, aceptar inmediatamente, sin pensar, sin analizar, sin razonar, cualquier orden que recibo de aquellos que sustituyen para mí a Dios. 4. Negación de la lengua. No le daré la más pequeña libertad. En un solo caso se la daré total, es decir, en proclamar la gloria de Dios. Siempre cuando recibo la Santa Comunión, pido que Jesús se digne reforzar y limpiar mi lengua, para que yo no hiera con ella al prójimo. De ahí que tenga el máximo respeto para la regla que había del silencio. 376. Oh Jesús mío, tengo confianza en que tú, gracia que me ayudará a cumplir estos propósitos. A pesar de que los puntos mencionados arriba están incluidos en el voto de la obediencia, deseo ejercitarme en ello de modo más especial, ya que es la esencia de la vida consagrada. Oh Jesús misericordioso, te ruego ardientemente ilumina mi intelecto, para que pueda conocerte mejor a ti, que eres el cenit infinito, y para que pueda conocerme mejor a mí, que no soy más que la nada. 377. Sobre la confesión. De la confesión deberíamos obtener dos beneficios. Primero, nos confesamos para ser sanados. Segundo, para ser educados. Nuestras almas necesitan una continua educación como el niño pequeño. Oh Jesús mío, entiendo profundamente estas palabras, y sé por experiencia que un alma con sus propias fuerzas no llegará lejos. Se cansará mucho sin hacer nada para la gloria de Dios. Se desvía constantemente porque nuestra mente es oscura y no sabe distinguir su propia causa. Llamaré una atención especial a dos cosas. Primero, elegiré para la confesión lo que más me humilla, aunque fuera algo muy pequeño, pero que me cuesta y por eso lo confesaré. Segundo, me ejercitaré en la contrición, no solamente a ocasión de la confesión, sino en cada examen de conciencia, suscitar en mí la contrición perfecta, y especialmente antes de ir a descansar. Unas palabras más. El alma que desea sinceramente progresar en la perfección debe seguir estrictamente los consejos del director espiritual. Tanta santidad, cuánta dependencia. 378. Una vez, mientras hablaba con el confesor de mi alma, en un relámpago más veloz que el de un rayo, vi interiormente su alma en gran sufrimiento, en tal tormento que son pocas las almas a las cuales Dios prueba con ese fuego. Este sufrimiento se debe a esta obra. Llegará un momento en que esta obra, que Dios recomienda tanto, parecerá ser completamente destruida, y de repente Dios intervendrá con gran fuerza que dará el testimonio de la veracidad. Ella será un nuevo esplendor para la Iglesia, a pesar de estar en ella desde hace mucho tiempo. Nadie puede negar que Dios es infinitamente misericordioso. Él desea que todos lo sepan, antes de volver como juez. Desea que las almas lo conozcan como Rey de misericordia. Cuando venga este triunfo, nosotros estaremos ya en la nueva vida, en la que no hay sufrimientos. Pero antes tu alma será saturada de amargura al ver la destrucción de tus esfuerzos. Sin embargo, esta destrucción es sólo aparente, ya que Dios no cambia lo que ha establecido una vez. Pero aunque la destrucción sea aparente, el sufrimiento será real. ¿Cuándo sucederá esto? No sé. ¿Cuánto tiempo durará? No sé. Pero Dios prometió una gran gracia, especialmente a ti y a todos que proclamen este gran misericordia mía. Yo mismo los defenderé en la hora de la muerte, como mi gloria, aunque los pecados de las almas sean negros como la noche. Cuando un pecador se dirige a mi misericordia,
me rinde la mayor gloria y es un honor para mi pasión. Cuando un alma exalta mi bondad, entonces Satanás tiembla y huye al fondo del mismo infierno. 379. Durante una adoración Jesús me prometió: con las almas que recurran a mi misericordia y con las almas que glorifiquen y proclamen mi misericordia a los demás, en la hora de la muerte me comportaré según mi infinita misericordia. Mi corazón sufre, continuaba Jesús, a causa de que ni las almas elegidas entienden lo grande que es mi misericordia. En relación, en cierto modo hay desconfianza. Oh, cuánto esto hiere mi corazón. Recuerden mi pasión, y si no creéis en mis palabras, creed al menos en mis llagas. 380. No hago ningún movimiento, ningún gesto a mi gusto, porque estoy vinculada a la gracia. Siempre estoy atenta a lo que es más agradable a Jesús. 381. Durante una meditación sobre la obediencia oí estas palabras. En la meditación el sacerdote habla de modo especial para ti. Has de saber que yo me presto su boca. Traté de escuchar con la mayor atención y todo lo aplicaba a mi corazón, tal como en cada meditación. Cuando el sacerdote afirmó que el alma obediente se llena de la fuerza de Dios, sí, cuando eres obediente te quito tu debilidad y te doy mi fortaleza. Me sorprende mucho que las almas no quieran hacer este cambio conmigo. Dije al Señor: Jesús, ilumina tú mi alma, ya que de lo contrario también yo entenderé muy poco estas palabras. 382. Sé que no vivo para mí, sino para un gran número de almas. Sé que las gracias a mí concedidas no son solamente para mí, sino para las almas. Oh Jesús, el abismo de tu misericordia se ha volcado en mi alma, que es el mismo de la mísera misma. Te agradezco, Jesús, por las gracias y los pedacitos de la cruz que me das para cada momento de la vida. 383. Al comienzo de los ejercicios espirituales, vi al Señor Jesús clavado en la cruz en el techo de la capilla, mirando con gran amor a las hermanas, pero no a todas. Había 3 hermanas a las cuales dirigió una mirada severa. No sé por qué razón. Sé solamente que es una cosa terrible ver la mirada que es una mirada del juez severo. Aquella mirada no me correspondía, sin embargo me paralizó el miedo. Cuando lo escribo tiemblo toda. No me atreví a decir a Jesús ni una sola palabra. Las fuerzas físicas me abandonaron y pensé que no resistiría hasta el fin de la prédica. Al día siguiente volví a ver lo mismo que la primera vez y me atreví a decir estas palabras: Oh Jesús, qué grande es tu misericordia. Al tercer día se repitió otra vez la misma mirada sobre todas las hermanas con gran benevolencia, excepto esas 3 hermanas. Entonces me llené de atrevimiento que venía del amor hacia el prójimo y dije al Señor: Tú eres la misericordia misma, como tú mismo me has dicho, pues te ruego por el poder de tu misericordia, vuelve tu mirada bondadosa también a esas 3 hermanas, y si esto no es según tu sabiduría, te ruego hacer un cambio, que tu mirada bondadosa hacia mi alma sea para ellas, y que tu mirada severa hacia sus almas sea para mí. De súbito Jesús me dijo estas palabras: Hija mía, por tu amor sincero y generoso, les concedo muchas gracias, aunque ellas no me las piden, pero por la promesa que te he hecho. Y en aquel momento envolvió también a esas 3 hermanas con una mirada misericordiosa. De gran gozo palpitó mi corazón al ver la bondad de Dios. 384. Cuando me quedé en la oración entre las 9 y las 10, también se quedaron 4 hermanas más. Al acercarme al altar y empezar a meditar la pasión del Señor Jesús, un terrible dolor inundó mi alma a causa de la ingratitud de tan grande número de almas que viven en el mundo,
pero me dolía especialmente la ingratitud de las almas elegidas particularmente por Dios. No hay modo de expresarla ni de compararla. Al ver esta más negra ingratitud, sentí como si el corazón se me desgarrara. Me abandonaron completamente las fuerzas físicas y caí con la cara al suelo sin reprimir un llanto irrefrenable. Cada vez que recordaba la gran misericordia de Dios y la ingratitud de las almas, el dolor traspasaba mi corazón y entendí cuánto eso hería el corazón dulcísimo de Jesús. Con un corazón ardiente renové mi acto de ofrecimiento por los pecadores. 385. Con gozo y deseo he acercado los labios a la amargura del cáliz que tomó de la Santa Misa todos los días. La pequeña porción que Jesús me ha asignado para cada momento y la cual no cederé a nadie. Consolaré incessantemente el dulcísimo corazón eucarístico. Tocaré cánticos de agradecimiento en las cuerdas de mi corazón. El sufrimiento es el trono más armonioso. Estaré muy atenta para presentir. ¿Con qué puedo alegrar tu corazón? 386. Siento que Dios me permitirá levantar el velo para que la tierra no dude de su bondad. Dios no está sujeto a eclipses ni a cambios. Queda por la eternidad uno y siempre el mismo. A su voluntad nada puede oponerse. Siento en mí una fuerza sobrehumana. Siento el arrojo y la fortaleza debidas a la gracia que vive en mí. Comprendo las almas que sufren en contra de la esperanza, porque experimenté en mí este fuego. Sin embargo, Dios no da sufrimientos por encima de las fuerzas. A menudo he vivido con la esperanza contra la esperanza, y he empujado mi esperanza hasta la total confianza en Dios. Que se haga conmigo lo que ha establecido desde la eternidad. 387. Sería muy impropio que una hermana religiosa buscara alivio en el sufrimiento. 388. He aquí lo que ha hecho la gracia y la meditación del criminal más grande. El que muere tiene un gran amor. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El arrepentimiento sincero transforma inmediatamente un alma. La vida espiritual debe practicarse con seriedad y con sinceridad. 389. El amor debe ser recíproco. Como el Señor Jesús ha bebido por mí toda la amargura, entonces yo, su esposa, para dar prueba de mi amor hacia Él, aceptaré todas las amarguras. 390. Quien sabe perdonar se prepara muchas gracias de parte de Dios. Siempre que mire la cruz, perdonaré sinceramente. 391. La unión con las almas la hemos recibido con el santo bautizo. La muerte refuerza el amor. Debo ser siempre de ayuda para los demás. Si soy una buena religiosa, seré útil no solamente a la congregación, sino también a toda la patria. 392. Dios ofrece las gracias de dos maneras, a través de las inspiraciones y las humillaciones. Si pedimos una gracia, Dios la da, pero debemos querer aceptarla. Para aceptarla es necesaria la abnegación. El amor no consiste en las palabras ni en los sentimientos, sino en la acción. Es un acto de la voluntad, es un don, es decir, una donación. El intelecto, la voluntad, el corazón, debemos ejercitar estas tres facultades durante la oración. Resucitaré en Jesús, pero primero tengo que vivir en Él. Si no me separo de la cruz, entonces se manifestará en mí el Evangelio. Todas mis deficiencias las completa en mí Jesús, su gracia que obra sin cesar. La Santa Trinidad me ofrece su vida abundantemente con el don del Espíritu Santo. Las tres personas divinas viven en mí. Si Dios ama, lo hace con todo su ser, con todo el poder de su ser. Si Dios me ha amado así, ¿cómo debo corresponder a esto? ¿Su esposa? 393.
Durante una prédica Jesús me dijo: en el pequeño racimo elegido, tú eres la uva dulce. Deseo que el jugo que circula en ti se transmita a otras almas.